En la opulenta Ciudad de México, el sol poniente teñía los rascacielos de dorado, reflejando el glamour y la riqueza que permeaban la vida de Isabela. En su lujoso apartamento, la suave luz de las velas danzaba sobre las paredes adornadas con obras de arte icónicas, mientras la música suave de un cuarteto de cuerdas llenaba el aire. Isabela, una magnate solitaria, miraba su reflejo en el espejo, ajustando el collar de diamantes que relucía en su cuello. Las joyas adornaban su piel bronceada, pero nada parecía llenar el vacío que sentía en su corazón. Lo tengo todo, pero ¿por qué se siente tan vacío?, pensó, con un profundo suspiro. El reflejo la miraba, y por un instante se perdió en sus propios pensamientos, cuestionando las decisiones que la llevaron a ese momento. A pesar del lujo, la soledad la rodeaba como un pesado manto. Las fiestas, las sonrisas forzadas y los saludos superficiales no eran suficientes para saciar su sed de conexión genuina. Mientras tanto, Carlos, su empleado, estaba en la cocina, inmerso en sus tareas, organizando los detalles de la fiesta de gala que se acercaba. Ajustaba los arreglos florales y verificaba la disposición de las mesas. Carlos siempre se sentía a la sombra, un espectador silencioso en la vida glamorosa de Isabela. Sabía que su papel era solo el de un empleado, pero en su corazón latía una pasión que apenas comprendía. Al escuchar la música que emanaba de la sala, una leve sonrisa brotó de sus labios. Soñaba con bailar, pero la timidez lo mantenía atrapado. Isabela entró en la cocina. Su presencia imponente hizo que Carlos se enderezara al instante. «Carlos, ¿alguna vez has pensado en ser más que un empleado?», le preguntó ella, la ligereza en su voz contrastando con la seriedad de la pregunta. Carlos sonrió tímidamente, sus ojos desviándose. «Solo hago lo que sé, señora». Su respuesta era sincera, pero una parte de él deseaba más. Admiraba a Isabela, no solo por su belleza y riqueza, sino por la fuerza que emanaba. La fiesta estaba a punto de comenzar, y los invitados comenzaron a llegar, cada uno más deslumbrante que el otro. La música salsa comenzó a sonar, y al ver la pista de baile llenarse, Carlos sintió un impulso incontrolable. Titubeó por un momento, pero la pasión por la danza lo llamó, y se unió a los demás, moviéndose con una gracia innata. Los invitados se detuvieron, admirados, mientras él giraba y se movía con una fluidez sorprendente. «¿Quién diría que el empleado de ella bailaba tan bien?», comentó un invitado, con los ojos abiertos de sorpresa. Isabela, que observaba desde el borde de la pista, se sintió intrigada. Su corazón comenzó a acelerar al verlo bailar, como si algo dentro de ella despertara. «Carlos, ¿qué más estás escondiendo?», murmuró, la curiosidad transpareciendo en su mirada. Carlos, incluso en medio de la danza, sentía una mezcla de alegría y miedo. Nunca se había expuesto de esa manera antes, pero la música parecía guiarlo, liberándolo de sus ataduras. Cuando la presentación terminó, los aplausos resonaron, y Carlos, con la respiración agitada, miró a Isabela, que lo observaba con un brillo en los ojos. La fiesta continuó, pero algo había cambiado. Isabela sintió una conexión inexplicable con Carlos, una atracción que desafiaba las barreras impuestas por la sociedad. Carlos, por su parte, comenzaba a creer que tal vez había algo más en la vida que ser solo un empleado. La mirada que Isabela le lanzó durante la danza quedó grabada en su memoria, y él, por primera vez, sintió que podía ser más de lo que jamás se atrevió a soñar. La atmósfera de la fiesta estaba eléctricamente cargada de expectativa. Isabela, observando la danza animada que llenaba el salón, se sintió intrigada por Carlos, que ahora brillaba bajo los focos. Nunca antes lo había visto bailar, y al verlo moverse con tanta gracia y pasión, un torbellino de emociones la invadió. El rostro de Carlos irradiaba un brillo que Isabela nunca había notado, y a cada paso, parecía liberarse de las cadenas invisibles que lo mantenían atado a su posición social. Los invitados estaban boquiabiertos, algunos murmurando entre ellos, mientras otros aplaudían con entusiasmo. La música salsa pulsaba en el aire, y cuando Carlos giró con un movimiento preciso, Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Él era, de hecho, más que un simple empleado. Había una fuerza y una belleza en él que la dejaron fascinada. «¿Quién diría que el empleado de ella bailaba tan bien?», comentó una de las invitadas,
admirando a Carlos. Isabela, aún procesando la actuación de Carlos, se volvió hacia su amiga, con una expresión de incredulidad en el rostro. «Carlos, ¿qué más estás escondiendo?». No podía dejar de pensar que había profundidades inexploradas en su alma. La música llegó a su fin, y Carlos, jadeante, recibió una ovación de pie. Lanzó una mirada tímida hacia Isabela, que estaba en estado de shock, y su corazón se aceleró. Aquella danza fue un grito de libertad, una declaración que desafiaba las barreras que lo rodeaban. La multitud comenzó a dispersarse, pero Isabela se acercó a él, decidida a romper el hielo que había entre ellos. «¿Por qué escondiste esto de mí?», preguntó Isabela, con los ojos brillando de curiosidad. Carlos dudó, mirando al suelo como si intentara encontrar palabras en medio de su propio torbellino de emociones. «Quizás nunca tuve la oportunidad de mostrar quién realmente soy», respondió, la voz baja, pero con un toque de sinceridad que tocó el corazón de Isabela. Isabela se dio cuenta de que había mucho más en Carlos que una simple apariencia tímida. «Eres increíble. No sabía que tenías tanto talento. Tienes que aprovechar esto», le dijo, animándolo. Carlos sonrió tímidamente, una mezcla de orgullo e inseguridad. Solo hago lo que sé, señora». Un productor de danza, que había estado entre la multitud, se acercó a Carlos, con los ojos brillando de oportunidad. «Joven, tienes un talento excepcional. Estoy organizando una audición para un nuevo espectáculo. ¿Te gustaría participar?». La expresión de Carlos cambió, entre entusiasmo y miedo. «¿Y si fallo? Prefiero ser invisible a decepcionar», susurró, el miedo transpareciendo en su mirada. Isabela, observando la lucha interna de Carlos, no pudo evitar intervenir. «Fallar es parte de intentar. Quizás esta sea tu oportunidad», le dijo con firmeza, sus palabras resonando en su mente. «No dejes que el miedo te impida brillar. Te lo mereces». Carlos miró a los ojos de Isabela y vio no solo apoyo, sino también una chispa de determinación que nunca había encontrado en nadie antes. Respiró hondo, ponderando sobre sus palabras. Era una oportunidad que podría cambiar su vida, pero el peso del pasado aún lo atormentaba. «¿Realmente crees en mí?», preguntó Carlos, su voz titubeante pero llena de esperanza. Isabela sonrió, la confianza brillando en su mirada. «Creo que puedes ser lo que quieras. No dejes que el pasado defina tu futuro». Carlos sintió una ola de emoción al escuchar eso. Era como si una puerta se estuviera abriendo hacia un nuevo mundo. Un mundo donde podría ser más que solo un empleado, donde podría bailar sin miedo. Miró a Isabela y, por primera vez, vio en ella a una compañera en su camino, alguien que creía en él y en sus sueños. Lo que antes parecía un sueño distante ahora se convertía en una posibilidad real, y la idea de volver a bailar, de exponerse al mundo, comenzó a tomar forma en su mente. En la penumbra del elegante apartamento de Isabela, las luces de la ciudad brillaban como estrellas distantes. Isabela estaba sentada a la mesa de comedor frente a su amiga Sofía, quien se mostraba preocupada. El ambiente era de relajación, pero una tensión subyacente flotaba entre ellas. Isabela miró por la ventana contemplando el horizonte, antes de volver su mirada a Sofía. «¿Alguna vez has pensado que tal vez estoy viviendo una vida superficial?», comenzó Isabela, con la voz temblorosa. «Mira a Carlos. Él tiene una pasión que yo ya no logro encontrar. De hecho, me hace cuestionar si toda esta riqueza realmente vale la pena». Sofía, siempre directa, frunció el ceño. «Isabela, eres una mujer poderosa. Tienes todo lo que muchos sueñan. ¿Por qué dejar que la pasión de un empleado te afecte?». Isabela suspiró, sintiendo el peso de esas palabras. «Es porque veo en Carlos algo que yo he perdido. Él baila como si su vida dependiera de eso, mientras que yo solo bailo en las fiestas, sin significado». Esa misma noche, Carlos estaba en su pequeño apartamento, mirando la foto amarillenta que le recordaba su sueño de ser bailarín. Masajeó sus dedos, recordando el tiempo en que se presentó a un concurso de baile, antes de que todo se desmoronara. La memoria del escándalo lo atormentaba, haciéndolo sentir inseguro. «¿Y si vuelvo a lastimarme?», murmuró para sí mismo, en un susurro casi inaudible. Al día siguiente, mientras Carlos organizaba los preparativos para la fiesta de gala, Isabela se acercó a él, con una expresión que revelaba curiosidad y preocupación. «Carlos,
Bailas maravillosamente bien. ¿Por qué me ocultaste esto?, le preguntó. Su voz suave, casi una invitación a la confianza. Carlos dudó, mirando al suelo antes de responder. Quizá nunca creí que podría mostrar quién soy realmente. La danza es una parte de mí que ha sido herida. Sentía la vulnerabilidad en sus palabras, pero no podía evitar la conexión que se estaba formando entre ellos. Isabela se inclinó un poco más cerca, sus ojos brillando con empatía. Sabes que puedes contarme todo, ¿verdad? A veces, compartir nuestros miedos es el primer paso para superarlos. Carlos respiró hondo, decidiendo que era hora de abrirse. Competí una vez, pero un escándalo casi arruinó mi vida. La gente habló tanto, me escondí tanto tiempo. Desde entonces, nunca más me atreví a bailar en público. El dolor en su voz era palpable, y Isabela sintió que su corazón se apretaba. El silencio entre ellos estaba cargado de comprensión, y por un instante, el mundo a su alrededor desapareció. Finalmente, Isabela rompió el silencio. Carlos, mereces una segunda oportunidad. Quiero ayudarte. ¿Qué tal si patrocino tu participación en un nuevo concurso? Podemos trabajar juntos para que brilles de nuevo. Carlos se quedó aturdido. ¿Patrocinar? No sé, Isabela. ¿Y si vuelvo a fallar? Prefiero ser invisible que decepcionarte. Isabela sacudió la cabeza, decidida. Fallar es parte de intentar. No quiero que te escondas más. Tienes un talento increíble, y estoy dispuesta a ayudarte a rescatar ese sueño. No estás solo en esto. Carlos la miró, sintiendo una ola de gratitud. ¿De verdad crees que puedo hacerlo? Con certeza. Tienes algo especial, Carlos. No dejes que el miedo del pasado defina tu futuro. La mirada sincera de Isabela fue un bálsamo para las heridas de Carlos, y él comenzó a creer que, tal vez, había una luz al final del túnel. Con el corazón acelerado, finalmente sonrió. Si tú crees en mí, entonces lo intentaré. Quiero dar lo mejor de mí, no solo por ti, sino por mí mismo. La determinación en la voz de Carlos era contagiosa, y Isabela sintió que su propia pasión resurgía, lista para enfrentar los desafíos que vendrían. Así, dos mundos diferentes, entrelazados por el deseo de superación y la fuerza del amor, comenzaron a unirse en un nuevo camino, donde los sueños finalmente tendrían la oportunidad de convertirse en realidad. Carlos e Isabela estaban inmersos en una atmósfera vibrante mientras planeaban la presentación comunitaria. El estudio de danza que habían alquilado pulsaba con la energía de sus ideas y sueños. El piso de madera pulido reflejaba la suave luz que entraba por las ventanas, iluminando los rostros decididos de los dos. Carlos, necesitas soltarte más. La danza es libertad, no una prisión, dijo Isabela, con una sonrisa alentadora. Lo sé, pero es difícil. Cada paso que doy, siento que todos me están juzgando, respondió Carlos, con la inseguridad aún visible en su mirada. Hizo una pausa, pasando la mano por su cabello, una expresión de frustración apareciendo en su rostro. Solo soy un empleado, Isabela. ¿Qué estoy haciendo aquí? Es como si estuviera desafiando las reglas. No eres solo un empleado, Carlos. Eres un artista, y yo creo que tienes lo que se necesita para brillar, dijo Isabela, con un tono firme y resuelto. Vamos a mostrarles a todos que eres más que eso. Vamos a romper esas barreras. Los ensayos se convirtieron en un ritual diario. Con el paso de los días, Carlos comenzó a fluir con más naturalidad, sus danzas transformándose en una expresión de su alma. Sin embargo, la presión de las expectativas crecía como una sombra sobre él. Durante uno de los ensayos, mientras intentaba ejecutar un giro complejo, tropezó y cayó. La frustración lo invadió y se levantó rápidamente, con el rostro rojo de vergüenza y rabia. No puedo, Isabela. ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué estoy haciendo esto?, exclamó Carlos, pasándose la mano por la cara, tratando de ocultar la decepción. Isabela se acercó, colocando una mano reconfortante en su hombro. Carlos, todos tropezamos. Lo importante es levantarse y seguir bailando. Solo puedes fracasar si te rindes. Piensa en cuántas personas vas a inspirar al hacer esto. Él la miró a los ojos, sintiendo la sinceridad en sus palabras. ¿Y si fracaso? No quiero ser una decepción para ti. Nunca serás una decepción para mí. Ya eres una inspiración, respondió Isabela, con su mirada firme y alentadora. Vamos juntos. No estás solo en esto. Mientras tanto,
La élite de la ciudad comenzó a murmurar sobre la osadía de Isabela. En una cena en casa de una amiga, un amigo cercano, Felipe, planteó la cuestión. Isabela, ¿realmente vas a perder tu tiempo y reputación con un empleado? Eso es un riesgo enorme. Piensa en tu imagen. ¿Mi imagen?, dijo Isabela, con un tono desafiante. ¿Qué importa más? ¿Mi imagen o la oportunidad de transformar la vida de alguien? Carlos tiene más talento y pasión que muchos que conozco. Merece esta oportunidad. Felipe movió la cabeza, sorprendido por la determinación de ella. Si tú lo dices, pero esto puede manchar tu reputación. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo? Sí, lo estoy, respondió ella, la certeza en su voz resonando en la sala. ¿Y tú? También deberías estarlo. De vuelta en el estudio, Carlos e Isabela enfrentaron un nuevo desafío. El ensayo estaba en un punto crítico, y Carlos necesitaba canalizar toda su emoción en una actuación que sería la base de la presentación. Estaba decidido a mostrar su verdadera esencia, pero el miedo todavía lo atormentaba. Vamos, Carlos, siente la música, deja que la danza fluya a través de ti, gritó Isabela, mientras la música llenaba el ambiente. Carlos cerró los ojos y respiró hondo. Comenzó a bailar. Cada movimiento se convertía en una liberación de sus emociones reprimidas. La danza no era solo un conjunto de pasos, sino una historia que necesitaba contar. Al abrir los ojos, vio a Isabela observándolo con admiración genuina. Eso lo animó a bailar con más pasión. Al final del ensayo, Carlos estaba agotado, pero una sonrisa iluminaba su rostro. «Siento que estoy llegando», dijo, la confianza comenzando a brotar dentro de él. «Eres increíble, Carlos. Cada día te vuelves más fuerte y más brillante. Estoy tan orgullosa de ti», exclamó Isabela, su corazón rebosando de alegría. Pero, en el fondo, Carlos todavía luchaba con las voces de la duda. El camino por delante era incierto y lleno de desafíos, y las palabras de Felipe resonaban en su mente. Sabía que la jornada apenas comenzaba, y la presión de no decepcionar a Isabela lo oprimía como una sombra constante. Pero al mirar la determinación de ella, sentía que debía luchar no solo por él, sino por aquella que se estaba convirtiendo en su mayor apoyadora. Las tensiones en la vida de Carlos crecieron como una tormenta a punto de estallar. Esa mañana soleada en la Ciudad de México parecía prometedora, pero una sombra se cernía sobre su corazón. Estaba ensayando para la gala de danza que se acercaba, un evento que podría cambiar su vida, pero el recuerdo de su pasado lo atormentaba. Al entrar al estudio, Carlos sintió el peso de la expectativa. Los espejos reflejaban no solo su imagen, sino también sus inseguridades y miedos. Mientras tanto, Isabela, en su lujosa mansión, conversaba con su amiga Sofía. La preocupación estaba estampada en su rostro. «Carlos está tan nervioso. Lo veo esforzándose. Pero ¿y si falla? ¿Y si no es lo suficientemente bueno?», cuestionó su mirada distante. Sofía, siempre pragmática, respondió: «Necesitas dejarle saber que crees en él. Eso es lo que importa. Si siente tu apoyo, tal vez encuentre el valor que necesita». En el estudio, Carlos se preparaba para el ensayo, pero no podía alejar los pensamientos de su rival. Miguel, el antiguo enemigo, siempre había sido una sombra en su vida, un recordatorio constante de su fracaso. Justo en ese momento, Miguel entró, su mirada despectiva cruzándose con la de Carlos. El ambiente que antes era de expectativa se transformó en un campo de batalla silencioso. «Mira quién decidió salir de la cueva, el bailarín mediocre que nunca superó su pasado», provocó Miguel, con una sonrisa sarcástica. «¿Qué crees que lograrás? ¿Bailar para la platea de Isabela? No te engañes, siempre serás el mesero que sueña con ser artista». Carlos sintió la ira subir. «Ya no soy quien crees que soy, Miguel. Estoy dispuesto a enfrentar mis miedos y luchar por lo que quiero», respondió, su voz firme, aunque el temblor en sus manos traicionaba su inseguridad. Miguel rió, un sonido ácido que reverberó por la sala. «Buena suerte, entonces. Pero recuerda, todos están esperando verte fallar, y yo estaré allí para aplaudir». Carlos se dio la vuelta, decidido a no dejar que las palabras de Miguel lo afectaran. Necesitaba concentrarse en lo que realmente importaba: Isabela y el futuro que podrían construir juntos. Pero la duda aún lo consumía. Mientras ensayaba, cada movimiento se convertía en un reflejo de sus inseguridades.
Se preguntaba si realmente tenía lo que se necesitaba para presentarse en público nuevamente. Durante el descanso, Isabela apareció en el estudio. Su mirada era suave, pero había una intensidad que Carlos no podía ignorar. «Lo estás haciendo muy bien, Carlos. Siento que estás a punto de brillar», animó ella, sentándose a su lado. «Yo solo tengo miedo de decepcionarte. ¿Y si fracaso?», confesó Carlos. La vulnerabilidad en su voz era palpable. Isabela tomó su mano, un gesto pequeño, pero que parecía cargar el peso del mundo. «Fallar es parte del proceso. Lo que importa es que tengas el valor de intentarlo. Estoy aquí contigo. No importa lo que pase». La conexión entre ellos se fortaleció en ese momento. Carlos se dio cuenta de que no estaba solo en esta jornada. Isabela no era solo su patrona, sino alguien que veía su valor. Sintió una oleada de determinación surgir dentro de sí. «Voy a hacerlo, Isabela. Voy a bailar y mostrar quién realmente soy», dijo, sus ojos brillando con una nueva esperanza. La verdad era que Carlos no solo estaba bailando por sí mismo, sino también por Isabela. Quería probar no solo a los demás, sino a sí mismo, que podía superar su pasado y convertirse en el bailarín que siempre soñó ser. Mientras los ensayos continuaban y la gala se acercaba, Carlos e Isabela se convirtieron en un equipo imbatible. Las palabras de Miguel aún resonaban en su mente, pero ahora eran solo ruidos lejanos. Carlos estaba decidido a enfrentar sus demonios, y con Isabela a su lado, finalmente sentía que quizás, solo quizás, podría conquistar su lugar bajo los reflectores. La atmósfera del teatro estaba cargada de expectativa. Las luces se apagaron y un silencio reverente invadió la platea, que aguardaba ansiosamente la gran presentación. Isabela, vestida con un deslumbrante vestido rojo que realzaba sus curvas, miró a Carlos, que estaba a su lado, vestido con una camisa blanca simple pero elegante, que destacaba la intensidad de sus ojos. Había un brillo de nerviosismo en su mirada, pero también una chispa de determinación. «Estamos listos para esto, Carlos», susurró Isabela, sosteniendo su mano con firmeza. «Cree en nosotros». Carlos respiró profundo, sintiendo la presión del momento. «¿Y si fallo, Isabela? ¿Y si todo esto resulta en vano?». Su voz temblaba, reflejando sus inseguridades. «Fallar no es lo que importa», respondió ella, con una mirada intensa. «Lo que importa es que lo estamos haciendo juntos. Vamos a mostrarles quiénes somos realmente». La música comenzó a sonar, un ritmo contagioso que reverberaba en las paredes del teatro. Los primeros acordes de la salsa llenaron el aire, y la energía de la sala parecía pulsar al unísono. Carlos dudó por un momento, pero la determinación de Isabela lo animó. Recordó todas las horas de ensayo, la confianza que ella depositó en él, y cómo ella lo inspiró a superar sus limitaciones. Con un movimiento fluido, se lanzó a la danza, y Isabela inmediatamente se unió a él, ambos moviéndose en perfecta sincronía. La audiencia estalló en aplausos. La pareja bailaba con pasión y técnica, cada paso, cada giro, una expresión de su lucha y sus esperanzas. Carlos se sentía libre, sus inseguridades disipándose con cada compás de la música. Las miradas admiradas de los invitados eran como un bálsamo para su alma, y se entregó por completo a la danza. Mientras bailaban, Isabela sintió una conexión aún más profunda con Carlos. Su sonrisa se ensanchó, y gritó hacia él, casi en éxtasis: «¡Eres increíble! Siente la música, Carlos». Carlos miró a los ojos de ella y en ese instante vio no solo a una mujer rica y poderosa, sino a alguien que compartía sus sueños y miedos. «Lo logramos, Isabela. Realmente lo logramos», respondió él, la alegría desbordando en su voz. Sin embargo, después de la presentación, mientras los aplausos resonaban, una figura familiar emergió de las sombras. Era el rival de Carlos, Alejandro, que siempre lo había atormentado y estaba decidido a arruinar la felicidad que Carlos había encontrado. Con una sonrisa sarcástica, Alejandro se acercó, interrumpiendo la celebración. «Mira a quién tenemos aquí, la promesa de un bailarín que nunca será más que un fracasado», dijo, su voz cargada de desprecio. «¿De verdad crees que puedes cambiar tu destino, Carlos? Tu pasado siempre te seguirá». Carlos sintió su corazón hundirse con las palabras de Alejandro, pero antes de que pudiera responder, Isabela intervino. «Basta, Alejandro.
No tienes derecho a hablarle así. Lo que importa es lo que él es ahora, no lo que fue. ¿Y qué es? ¿Un empleado que sueña con ser bailarín? Alejandro se burló. Eso es patético. Patético eres tú, que te escondes detrás de mentiras y provocaciones, declaró Carlos, su voz ganando fuerza. Ya no soy la sombra que solías conocer, soy más de lo que puedes imaginar. Isabela miró a Carlos, admirada. Se estaba levantando y enfrentando su pasado, y eso la emocionaba profundamente. Carlos, no tienes que justificarte. Eres un bailarín, y hoy se lo probaste a todos, dijo, animándolo. ¿Crees que puedes librarte del pasado, Carlos? Siempre te atormentará, provocó Alejandro. Pero Carlos ya no estaba escuchando. Estaba enfocado en Isabela, en su fuerza y en cómo ella lo ayudó a redescubrirse. Voy a enfrentar mi pasado, y tú no puedes detenerme, respondió Carlos, con una firmeza renovada. Soy más fuerte ahora, y no dejaré que nadie me derribe. La mirada de Isabela era de orgullo y amor. Vamos juntos, Carlos. No dejes que nadie robe lo que has conquistado. Y en ese momento, Carlos se dio cuenta de que no solo estaba luchando por sí mismo, sino también por Isabela y por todo lo que podían construir juntos. Estaba listo para enfrentar su pasado, y la fuerza que encontró en Isabela podría ser la clave para su verdadera libertad. La atmósfera estaba eléctricamente cargada tras la gran presentación. La audiencia, en éxtasis, aplaudía con fervor, y las luces brillantes reflejaban las lágrimas de alegría que escurrían por el rostro de Isabela. Carlos, aún agotado y radiante, mantenía sus ojos fijos en Isabela, la mujer que transformó su vida y le dio valor para enfrentar sus miedos. El calor de la conexión que habían construido a lo largo de los ensayos y las adversidades se intensificaba, y ahora, ante el público, eran más que un empleado y una magnate. Eran compañeros, soñadores y luchadores. Fuiste increíble, Carlos. Nunca he visto a alguien bailar con tanta pasión, exclamó Isabela, mientras lo abrazaba con fuerza, sintiendo el calor de su piel y la pulsación de su corazón. La emoción de ella era contagiosa, y Carlos, un poco aturdido, solo sonrió, incapaz de encontrar palabras que describieran lo que sentía. No lo habría logrado sin ti, Isabela. Me diste la fuerza que no sabía que tenía, respondió Carlos, con la voz temblando de emoción. Miró a la audiencia, que aún aplaudía, y sintió una mezcla de alivio y orgullo. Nunca pensé que volvería a bailar así en público. Después de todo lo que pasó, Isabela, con los ojos brillando, tomó su mano y lo condujo fuera del escenario, donde los invitados aún celebraban. Necesitamos hablar, Carlos, sobre lo que viene a continuación. Se alejaron del tumulto de la gala y encontraron un rincón más tranquilo, iluminado solo por la suave luz de las linternas. ¿Qué estás pensando?, preguntó Carlos, dudoso, mientras observaba el brillo en los ojos de Isabela. Yo quiero hacer algo grande, algo que no solo cambia nuestras vidas, sino también las vidas de otras personas. Tenemos una oportunidad única ahora, dijo Isabela con la voz firme, pero llena de esperanza. ¿Y si fundamos una escuela de danza para jóvenes en situación de vulnerabilidad que, como tú, sueñan con bailar pero no tienen la oportunidad? Carlos se quedó en shock ante la propuesta. ¿Una escuela de danza? Isabela, eso es increíble, pero ¿realmente crees que soy la persona adecuada para esto? Soy solo un empleado, un bailarín que ya ha fallado. Isabela tomó sus manos, mirándolo a los ojos con determinación. No eres solo un empleado, Carlos. Eres un artista, y más importante, eres una inspiración. Tienes una historia que puede motivar a otros a seguir sus sueños. Así como tú lo hiciste, juntos, podemos crear un legado. Carlos respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras. Pero ¿qué pasa con tu nombre? Con tu familia. La gente hablará mal de ti por asociarte conmigo. Que hablen. Ya no me importa lo que piensen. Lo que importa es lo que podemos hacer juntos. Los ojos de Isabela ardían con pasión, y Carlos sintió que la llama dentro de él también se reavivaba. ¿Realmente crees que podemos hacer esto?, indagó él, con la inseguridad aún presente en su voz. No solo creo. Sé, podemos transformar nuestras historias de dolor en algo hermoso y poderoso. Vamos a mostrarle al mundo que la danza puede unir a las personas, sin importar sus orígenes, afirmó Isabela,
llena de convicción. Carlos sonrió, su duda comenzando a disiparse. Entonces, hagámoslo. Vamos a enseñar danza a quienes lo necesitan, no solo para bailar, sino para encontrar esperanza, para expresarse. Isabela sonrió de vuelta, una sonrisa que iluminaba su rostro. Sí, y haremos esto juntos. Comencemos a planear. Necesitamos encontrar un espacio, reunir recursos y, sobre todo, elegir un nombre que represente lo que queremos construir. En ese momento, Carlos tomó la mano de Isabela, una sensación de alivio y entusiasmo llenando su corazón. Vamos a crear algo que perdure, Isabela, algo que haga la diferencia, no solo en la danza, sino en la vida de las personas. Y así, bajo las luces tenues y la música suave que aún resonaba de la gala, Carlos e Isabela sellaron un pacto que transformaría no solo sus vidas, sino también la de muchos otros. Con la determinación de conquistar un futuro juntos, sus corazones latían al unísono, listos para bailar hacia lo desconocido, pero ahora con un propósito claro y una visión compartida. Después de la gran presentación que unió a Carlos e Isabela en un espectáculo de danza deslumbrante, la atmósfera en el salón estaba electrificada. El público aún se recuperaba de la emoción de la actuación, mientras los aplausos resonaban por las paredes decoradas con cristales brillantes. Carlos, respirando con dificultad y radiante, sintió una ola de orgullo y realización. Había enfrentado sus miedos y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había recuperado su lugar en el mundo. Isabela, a su lado, estaba tan emocionada como él. Sus ojos brillaban con la misma intensidad que las luces del escenario. «Fuiste increíble, Carlos. Nunca vi a nadie bailar con tanta pasión», exclamó, envuelta en un cálido abrazo que hizo que Carlos sintiera que finalmente era visto y valorado. «No lo habría logrado sin ti, Isabela. Me diste el valor para enfrentar lo que temía», respondió Carlos, su mirada fija en los ojos de ella, que ahora parecían más profundos y llenos de posibilidades. La conexión entre ellos se volvía cada vez más evidente, y la tensión que antes existía entre las barreras sociales comenzaba a disiparse. Mientras la fiesta continuaba, Isabela y Carlos se alejaron un poco del tumulto, buscando un momento de tranquilidad. Encontraron un rincón más reservado, lejos de las miradas curiosas y de los comentarios de la élite que aún hablaba sobre la actuación. El aroma de flores frescas y el suave sonido de la música de fondo creaban un ambiente perfecto para una conversación íntima. «Carlos, ¿has pensado en cómo esta presentación puede cambiarlo todo para nosotros?», comenzó Isabela, con una voz suave, pero cargada de emoción. «No es solo una victoria personal, es un paso hacia lo que podemos construir juntos». Carlos dudó un momento, las inseguridades aún resonando en su mente. «Me gustaría creerlo, pero ¿y si la sociedad no nos acepta? ¿Y si la gente sigue juzgándonos?». Isabela tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Deja que hablen. Lo que importa es lo que sentimos y lo que podemos lograr. El mundo necesita historias como la nuestra. Necesitamos mostrar que el amor y la pasión pueden romper cualquier barrera». Las palabras de Isabela resonaron en el corazón de Carlos como una melodía familiar. Recordó su sueño de bailar y cómo la vida había intentado sacarlo de ese camino. Pero ahora, al lado de Isabela, sentía que podía reescribir su historia. «¿Y si hacemos esto juntos? Si creamos un espacio donde todos puedan bailar, sin importar su origen». Isabela sonrió, su rostro iluminado por la idea. «Una escuela de danza. Podríamos enseñar a niños y jóvenes, darles la oportunidad de expresarse a través de la danza, así como tú lo hiciste esta noche». Carlos sintió que sus esperanzas renacían. «Sí, podemos transformar nuestras experiencias en algo positivo. Pero, ¿estás dispuesta a esto? ¿A enfrentar las críticas y las miradas de desaprobación? Contigo a mi lado, haría cualquier cosa», afirmó Isabela, decidida. «No dejaremos que el miedo nos detenga de seguir nuestros corazones. Juntos, somos más fuertes». En ese momento, Carlos se dio cuenta de que su relación había evolucionado a algo más que trabajo o amistad. Era una asociación, una conexión profunda que trascendía cualquier barrera social. «Entonces, hagámoslo. Vamos a crear un legado que represente nuestro amor por la danza y por la vida». Los dos intercambiaron una mirada cómplice, y Carlos se sintió más ligero.
La música que aún sonaba de fondo parecía celebrar su decisión. Estaban listos para enfrentar el mundo juntos, listos para luchar por sus sueños y por la realización de un nuevo mañana. La fiesta continuaba a su alrededor, pero Carlos e Isabela estaban en su propio universo, donde la danza y el amor se entrelazaban en una sinfonía de esperanzas renovadas. Sabían que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero estaban decididos a bailar, a vivir y a amar, sin importar lo que viniera. La sala de danza estaba iluminada por una suave luz dorada que filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente casi mágico. El sonido de la música tradicional mexicana llenaba el espacio, mientras Carlos, de pie en el centro del salón, intentaba controlar la oleada de emociones que lo invadía. Estaba a punto de dar un paso crucial en su viaje, pero la inseguridad aún flotaba sobre él como una sombra. Isabela, observando desde un lado, sentía que su corazón se aceleraba. El brillo en sus ojos era evidente, no solo por la belleza del lugar, sino por la pasión que emanaba de Carlos mientras danzaba. Estaba tan concentrado que parecía olvidar que ella estaba allí. La danza era el único lenguaje que conocía, y en ese momento se expresaba con toda la intensidad que había reprimido durante tanto tiempo. «Tú puedes, Carlos, eres increíble», gritó Isabela, rompiendo el silencio de la sala. Su voz resonó como un eco de aliento, y Carlos se detuvo un momento, mirándola. La emoción en su mirada le dio más fuerza. «Gracias, Isabela. Pero, ¿y si fallo? ¿Y si todo esto es en vano?», respondió Carlos, con la voz cargada de dudas. Movió la cabeza, tratando de alejar los pensamientos que lo atormentaban. «No quiero decepcionarte de nuevo». Isabela se acercó. La determinación en su postura era visible. «Carlos, ya me has deslumbrado con lo que hiciste en la gala. Recuerda eso. La danza es tu forma de comunicarte, y yo estaré aquí para ti, pase lo que pase». Carlos respiró hondo, sintiendo la confianza de ella como un bálsamo. Recordó las palabras que ella había compartido sobre sus propios sacrificios y sueños abandonados, y eso lo motivaba aún más. «¿Realmente crees que puedo ser algo más que un empleado?», preguntó, buscando la certeza que su voz no lograba transmitir. «No solo creo, estoy segura de que puedes brillar», respondió Isabela, con una mirada penetrante. «Ahora, vamos a bailar juntos. Déjate llevar por la música. Siente, Carlos». Con un movimiento de cabeza, Carlos dejó que la tensión se deslizara de sus hombros, se movió hacia Isabela, y el ritmo de la música comenzó a pulsar en sus venas. Se posicionaron uno frente al otro, y tan pronto como la melodía comenzó a intensificarse, Carlos tomó la iniciativa, acercando a Isabela más a él. Los primeros pasos eran titubeantes, pero pronto la danza se transformó en una coreografía fluida, llena de emoción y conexión. Giraban y se movían en perfecta armonía, y la tensión que antes existía entre ellos se disipó en la alegría del baile. «Mira, lo estás haciendo. Eres un bailarín, Carlos», exclamó Isabela, la emoción en su voz resonando en la sala. Sabía que él se estaba liberando, y eso llenaba su corazón de alegría. «Nunca me había sentido así antes», confesó Carlos, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. «Isabela, me haces creer que puedo ser más de lo que soy». Mientras danzaban, el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. Las preocupaciones, los juicios y las críticas de la élite se volvían insignificantes. Solo eran ellos dos, unidos por la danza y la esperanza de un futuro mejor. En cada paso, construían un lazo más fuerte, un entendimiento profundo que trascendía las barreras sociales que antes los separaban. La música comenzó a desacelerar, pero la energía entre ellos permanecía vibrante. Carlos finalmente sintió que estaba en casa, no solo en la danza, sino al lado de Isabela. La miró a los ojos y con un brillo de determinación, dijo: «Estoy listo. Voy a enfrentar mi pasado y a bailar hacia el futuro». «Eso es», respondió Isabela, su corazón desbordando de orgullo. «Estamos juntos en esto, no solo como bailarines, sino como socios en todo». Así, en ese estudio de danza, un nuevo capítulo comenzó a escribirse, lleno de esperanza, amor y la promesa de un futuro repleto de logros. Carlos estaba inquieto en su camerino, el nerviosismo pulsando dentro de él como un tambor ensordecedor. Al mirarse en el espejo frente a él, no lograba reconocer al hombre que reflejaba.
El sudor escurría por su frente y su corazón latía acelerado. En ese momento, todas las inseguridades que había intentado enterrar volvían a la superficie. Había decidido enfrentar sus miedos, pero la presión de presentarse ante una audiencia llena era abrumadora. El sonido de las voces del público que aguardaba ansiosamente del otro lado hacía que su estómago se revuelva. Isabela entró en el camerino con una sonrisa alentadora, pero sus ojos evaluadores no pasaron desapercibidos por Carlos. Podía sentir la tensión que emanaba de él. «Carlos, ¿estás listo para brillar allá afuera?», preguntó tratando de transmitir confianza. «No lo sé, Isabela. ¿Y si fracaso? ¿Y si todo esto es solo un sueño que se deshace en el momento crucial?», respondió él, con la voz temblorosa, casi implorando por una certeza que ni él mismo podía encontrar. Isabela se acercó, colocando su mano suavemente en su hombro. «Escucha, yo también tuve mis miedos, pero recuerda, no estás solo, estamos juntos en esto. Y ya has bailado para mí antes. Y fue mágico. Ahora, es momento de compartir eso con el mundo. Eres más que un empleado, eres un artista». Carlos miró en los ojos de ella, y la intensidad de la conexión que compartían lo animó. «¿De verdad crees que puedo hacerlo?», preguntó buscando la validación que tanto necesitaba. «No solo creo, sé que vas a sorprender a todos. Eres increíble, Carlos. Ve y muestra al mundo de lo que eres capaz», dijo Isabela, su voz firme y llena de emoción. Con una última mirada en el espejo, Carlos respiró hondo y se dirigió al escenario. Las luces deslumbrantes lo ofuscaron por un momento, pero pronto se ajustó al brillo intenso. La música comenzó a sonar, y al escuchar las primeras notas, algo dentro de él despertó. La energía de la audiencia, la expectativa en el aire, todo eso lo envolvió como un abrazo cálido. Cuando comenzó a bailar, cada paso se convertía en una expresión de su alma. La danza fluía de su cuerpo como si siempre hubiera estado ahí, escondida, esperando el momento adecuado para emerger. Se movía con una gracia y pasión que sorprendían a todos. La audiencia estaba en silencio, pero con los ojos fijos en Carlos, absorbiendo cada movimiento. Y entonces, cuando miró a Isabela en la audiencia, su expresión era de pura admiración. Una sonrisa iluminó su rostro, y en ese instante, Carlos sintió que todo el miedo e inseguridad que lo habían atormentado se disipaban. Ya no bailaba solo para sí mismo, sino para ella, para el futuro que estaban construyendo juntos. Después de la actuación, mientras la audiencia estallaba en aplausos, Carlos parecía estar flotando. No podía creer que lo había logrado. Isabela corrió hacia él, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. «Fuiste espectacular. Sabía que lo lograrías», exclamó envolviéndolo en un abrazo apretado. «Gracias por creer en mí, Isabela. No lo habría conseguido sin ti», dijo Carlos, la emoción desbordando en su voz. «No solo creí, sino que vi lo que eres capaz de hacer. Ahora, ¿el mundo también lo vio?», respondió ella, su mirada llena de orgullo. Pero Carlos sabía que la batalla aún no había terminado. Al separarse del abrazo, vio a su rival, Daniel, a lo lejos, con una expresión de desprecio. Daniel se acercó y el aire se volvió más pesado. «Felicidades, Carlos. Puede que hayas tenido éxito esta vez, pero no olvides que tu pasado aún te persigue», provocó, con una sonrisa sarcástica en los labios. «Mi pasado no me define, Daniel. Soy más que eso», respondió Carlos con la voz firme y decidida. Isabela intervino, colocándose al lado de Carlos. «Y quien eres realmente es un bailarín talentoso y una inspiración. No dejes que las palabras de un hombre amargado te afecten», dijo, mirando directamente a Daniel. Carlos sintió la fuerza de las palabras de Isabela y, por primera vez, no se dejó intimidar. Sonrió, y con la cabeza en alto, se volvió hacia Daniel. «Apenas estoy comenzando, y no puedes detenerme». La tensión en el aire se disipó, y Carlos volvió a mirar a Isabela, quien le lanzó una sonrisa alentadora. Estaban juntos, listos para enfrentar cualquier desafío que viniera. La presentación había sido solo el comienzo de una nueva vida, una nueva danza, y un amor que, sin duda, los llevaría a lugares inimaginables.